Estaba, mientras ustedes veían los buenos consejos publicitarios que damos aquí en OCTV, estaba charlando con nuestra siguiente invitada de cosas tremendamente frívolas, pero las cosas frívolas también son importantes. Salena Sainz de Naturae Nutrición. Hola Salena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. A veces la frivolidad en su justa medida es necesario, ¿no? Yo también lo creo, Vamos a explicarles que tenía que ver un poco con la estética. Sí. La estética en la nutrición tiene mucho que ver y a mí tampoco me gusta siempre como perjudicar uno de los dos lados, ¿no? Está claro que me gusta trabajar a nivel clínico, pero jamás se me ocurriría juzgar a una persona que viene a la consulta con un objetivo físico. Es un objetivo totalmente igual de trabajable, de respetable y de admirable, porque incluso voy a decir que a veces requiere muchísimo más esfuerzo un objetivo físico que a veces pues simplemente mejorar un poquito tu nivel de colesterol, pues porque estás comiendo, pues entre comillas, un poco fatal, ¿no? Entonces, yo siempre quiero dejar claro que una cosa no tiene que estar reñida con la otra y que normalmente una va ligada a la otra. Yo creo, pero claro, yo a lo mejor estoy aplicando lo típico de como yo lo pienso que lo piensa todo el mundo, pero yo creo que detrás de esa búsqueda que muchos tenemos de llevar una vida un poco más sana y ser dentro de lo que somos capaces más o menos saludables, yo creo que en el fondo todos escondemos también el deseo de vernos mejor, ¿no? Por eso quiero... dentro de lo que a cada uno nos gusta como mejor, pero... Sí, por eso me gusta mandar este mensaje en el que, aunque yo tengo una visión de la nutrición para mejorarnos cómo nos encontramos, bueno, verte bien también te puede mejorar en muchos aspectos, hombre, ¿no? Claro. Porque emocionalmente, luego también tenemos que tener en cuenta que el hecho de estar más ágil, de poder practicar mejor un deporte sin tanto peso, simplemente ir a caminar, o en la gente mayor, el simple hecho de la pérdida de peso y de grasa abdominal, hay un detalle muy interesante que es el de atarse los zapatos o quitarse los calcetines. Entonces, todo lo que tiene que ver con barriga o un exceso de grasa en las piernas, por ejemplo, que también la grasa en la pierna, en el tema de la mujer menopáusica, es algo que se cuenta muy poco y tiene que ver con la rozadura. ¿Cómo con la rozadura? La rozadura es una cosa que esto me hace mucha gracia porque, pese a que es una cosa muy sencilla, es como las hemorroides, es como un tema muy tabú. No se habla de esto. No se suele hablar de esto. Es cuando una mujer... pasa también en el hombre, lo que pasa es que el cambio hormonal en la mujer, ya hemos hablado que tiene más que ver con el acúmulo de grasa. El hombre generalmente pues coge como más pancita, ¿no? A nivel abdominal. Entonces, ¿qué ocurre? Que un muslo te empieza a rozar con otro muslo y cuando tú les mandas ir a caminar o demás, hace una fricción que incluso genera herida. Claro, que un sarpullido, una sí, postillita... Habrá personas que practiquen atletismo que esto también lo entiendan, porque hay unas barritas y unos geles especiales para que te puedas dar en las zonas de las rozaduras. Esto se usa en brazos y sobre todo pues en esas zonas de roce. El hecho de perder celulitis y grasa, pues este detalle lo va absolutamente a mejorar. Entonces, tampoco está de más tener un objetivo y no se debe nunca criticar a aquella persona. Ya, hay una frase que a mí no me gusta mucho, que a pacientes a las que les trabajo tema como celulitis o pues son chicas que generalmente no tienen sobrepeso, ¿no? Vienen a un concepto de quitar la celulitis. Sí, mejorar estéticamente. Sí, pues para ponerse un pantalón corto y ellas sentirse mejor. Y es un objetivo perfectamente aceptable y vuelvo a recalcar, y además bastante más complicado que el hecho de perder peso. Pues en estos casos que además logramos, yo creo que es una pérdida de la celulitis que se dice que no se quita, y eso no es cierto, sí se puede quitar. Hasta un 80% puedes llegar a mejorarlo. Puede mejorar muchísimo. Muchísimo. La alimentación es clave y bien introducida. Si además es una persona que haga un poquito de deporte, todavía mucho más sencillo. Entonces, en este tipo de casos, siempre tienes como la persona saboteadora. Esta es una figura, un concepto que no habíamos trabajado nunca aquí ninguna noche. No, pero Vale. Es que no sabía lo que íbamos a hablar, pero me parece súper guay que lo cuentes. Hoy traigo a
El saboteador, ¿no? Lo podemos llamar el cuñado, lo podemos llamar la amiga envidiosa, iba a decir yo, iba a ser más fina. Entonces, esa compañera o compañero de trabajo que simplemente por el hecho de que ellos no son capaces de esforzarse, van a intentar nublar o tu camino, minando tu objetivo o restándole valor, ¿no? Si de repente tú pasas a quitarte absolutamente toda la grasita, te quedas muy delgadito, pues entonces, qué fea te estás quedando. Sí. Pareces más vieja. Qué chupada. Porque es que ahora ya no parece la edad que tú deberías aparentar. Entonces, todo este tipo de comentarios que en realidad son envidiosos y con un afán de poder boicotear tu camino porque ellos no son capaces de esforzarse. Y quería traer este tema a colación de, justamente, casualmente, he trabajado con 2 chicas jovencitas que se han quedado muy fitness, la verdad que un cuerpazo espectacular. Además, con la alegría de la juventud. Quiero decir, todo cuerpo joven es más bonito. Comiendo de todo, disfrutando de los fines de semana con sus amigos, pero empezaban a recibir mensajes el fin de semana cuando ellas querían hacer algo diferente. Bueno, pues si uno se iba a pedir una hamburguesa con croquetas, patatas fritas y tal, y ellas se podrían pedir, por ejemplo, un plato combinado que incluso igual llevaba 4 patatas, pero bueno, una cosa más equilibrada. Hija, para un día, es que como eres. El jamón, si le quitas lo blanco, no pasa nada. Estás rompiendo como el karma de los demás. Es que te veo y me da tristeza. No, a ti no te tiene que dar nada. Tú preocúpate de lo que tienes en tu plato y en tu vida y en tu cuerpo, ¿no? Entonces, este concepto, yo quisiera que si hay alguien que este año quiere hacer las cosas distintas con su vida, que se ponga un objetivo, que se busque una buena guía. Lo mejor para mí, como siempre digo, es un profesional, que estemos cualificados para hacer un 50-50 entre lo que es la parte nutricional y también la parte emocional, ¿no? Porque a veces con llevar un trabajo pues, en un entorno más complicado, nuestro efecto de trucos psicológicos de cómo evitar el mal social es importante. Que esto no quiere decir que cuando uno no tiene capacidad de decir que no a su entorno, es distinto, ¿no? Uno es trabajar su fuerza de voluntad, esto va por un lado, y otro es cómo hacer frente a todas aquellas personas que quieren que caigas en el camino porque ellos no son capaces. Y yo me refería a ese concepto. Uy, me parece interesantísimo porque, fíjate, yo incluso, no lo sé, tú a tus pacientes a veces les recomiendas que no cuenten que están yendo a consulta, etcétera. Pues depende del entorno en el que se vayan a mover, yo creo que hasta puede ser necesario. Depende del entorno. Bueno, me he encontrado con todo tipo de casos, ¿no? Pero hay uno que me gustaría remarcar, que ha sido uno de los que más me ha marcado en toda mi carrera. Yo creo que han pasado casi igual 3.000 personas por la consulta. Es un volumen de trabajo en el que conoces muchos tipos de personalidades distintas, pero a mí hubo uno muy curioso que era un matrimonio en el que ella vino, llevaba toda la vida a dieta desde pequeñita y tenía una obesidad pues muy marcada. Vino, yo creo que con el concepto de, bueno, vengo a intentarlo pero no lo voy a conseguir, y en el momento que llevábamos más de 15, 16 kilos perdidos... Ostras, que eso ya es un cambio físico muy visual, ¿eh? Su pareja se puso en pie de guerra absoluto. La empezó a minar, ya no quería que viniese, ya no le hacía ninguna gracia el equipo que habíamos hecho en consulta, ni los cambios físicos que estaba logrando. Bueno, sinceramente creo que era una relación tóxica en la que él ejercía un control sobre esa mujer, puesto que tenía la autoestima muy baja. Entonces, en el momento que él vio que ella florecía, porque fue así, claro, para ella fue un cambio en su vida muy radical, y fíjate que te diría que íbamos como, no llegaba al 50% del trabajo, nunca más pudo volver. Y me fue muy sincera, la estaba creando un problema de pareja. Qué pena. Sí, qué pena, a mí me marcó mucho, por eso, sí, por eso lo cuento. Que ella, bueno, pues se viese sometida a una persona que utilizaba... Y además era un matrimonio largo, quiero decir, no era una relación cortita, no, era un matrimonio largo. Yo creo que era un control que había ejercido durante mucho tiempo. Yo me di cuenta porque... A lo mejor con lo que aprendió en consulta contigo pudo mantenerlo en el tiempo. Bueno,
yo no voy a dar datos al respecto, pero sí quisiera remarcar que si tú tienes la sensación de que cuando quieres hacer ese cambio hay alguien en especial. He tenido, por ejemplo, para dar casos, por si alguien se siente reflejado, he tenido, por ejemplo, también el ejemplo de varias mamás con trastorno de la conducta alimentaria que han hecho mella en sus hijas. Todos son casos femeninos. Y ahí te puedo decir que hay más de 4 y 5. Entonces, madres que han tenido problemas con la comida, bulímicas, con alteración de su imagen corporal, han, entre comillas, presionado y pasado ese tipo de conductas a sus hijas. ¿Nuestros hijos también aprenden a comer bien o a comer mal en función de cómo comemos los padres? Totalmente. Totalmente. Yo creo que es fundamental el tema de expresar que en consulta se pueden trabajar una cosa que yo me gusta muchísimo dar voz, que es la pauta familiar. La pauta familiar es aquella que se pueda equilibrar para todos los miembros de la familia, ¿no? Hay una compra básica, una comida básica, pero luego una mamá que si tiene menopausia pues se ajusta de una manera, un hijo. Y a esto cada vez, por suerte, más matrimonios jóvenes vienen, porque en el momento que los hijos aparecen empieza un poco como el conflicto, ¿no? Aquello de comemos así de mal por los niños, que... Perdón. ¿No? Jesús. La primavera me está viniendo fatal. Pues el hecho, entonces podemos trabajar la alimentación bajándola un poco en histamina. Voy a hacer la coletilla, no me podía resistir. Pero el hecho de que tengamos, pues eso, comemos así por los niños, o el hecho de cuando ves carros de la compra donde ves producto muy ultraprocesado, todo este tipo de tendencias sí se pueden trabajar en consulta. Y podemos además, por ejemplo, que es algo que a mí me parece fantástico, no pasar nuestras manías con los alimentos. ¿Qué me encuentro en niños que vienen a consulta? Trabajo muchísimo adolescente y niño. Además es un patrón que junto con la gente mayor o los que tienen enfermedades, pues empatizo mucho y tengo especial cariño. Entonces, los niños generalmente no comen absolutamente nada que no coman sus madres o sus padres. Si la madre odia las alubias, ese niño no ha probado las alubias en su vida. Si la madre no come verdura o el padre no come verdura, hay casas en las que yo puedo decir básicamente la dieta de la semana: lunes lentejas, martes arroz, miércoles garbanzos o guiso de patata, seguimos con una pasta, continuamos con el pollo o empanado o en asado, pizza. Y luego los fines de semana hay paella otra vez o pasta porque es muy socorrida, y otro día que se come fuera, que suele ser comida basura. Esa es claro, si tú te pones a ver a nivel de calidad nutricional, que ya no te hablo si estás más gordito o menos, porque si es una persona que hace mucho deporte, incluso no tiene por qué tener obesidad comiendo tan carbohidratado, pero... pero no hay pescado, por ejemplo, no hay a nivel nutricional es muy bajo. Y luego hay otro concepto que se estila mucho ahora a nivel de trabajo, que es el del plato único. Me encuentro muchísimas personas con problemas en la alimentación que es que hacen lo del plato único. No, tú tranquila, Salena, no te preocupes, que yo como solo un plato. Claro, ¿qué plato? Pues si tocan judías verdes o vainillas, como decimos aquí, con patata, es su plato único. A la tarde arrasan. Y si no arrasan a la tarde, es la noche que se hace eterna, nunca acaba. Empiezan a cenar, no deben parar, entran en bucle. Entonces, todo este tipo de tendencias que en muchos casos se copian o se heredan, está muy bien cuando llegas a un profesional y te dice: hola, no, ¿usted cómo es? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué deporte hace? ¿Cómo vive? Y no tenemos nunca dos genéticas iguales. Hay, por ejemplo, padres de una genética muy buena con hijos con una tendencia obesogénica. Y esto existe, cuidado, que nadie se engañe. Todos los niños que son gorditos, en muchos casos no es porque coman todos muy mal, Hay niños que tienen una genética que tienen más tendencia. ¿Ahí qué habría que trabajar? Pues un poquito una alimentación más equilibrada y hacer que se muevan más. Más deporte, ¿no? Exactamente. Pero fíjate, tú antes decías lo de, yo te he oído decir aquí en esta sección,
que tú organizas vidas en tu consulta, Sí, ¿no? La compra cierto. para toda la familia, un poco la planificación de las comidas, pero, y ponías el ejemplo, una mamá que a lo mejor está en premenopausia o en menopausia, pero es que además hay un momento en que los hijos comen mucho. Cuando son preadolescentes y adolescentes, yo por lo menos, claro, yo como no tengo hijos, es una cosa que cuando estoy en contacto con ellos, pues los hijos de amigos, etcétera, o mi sobrino, me llama muchísimo la atención, comen como animales de carga. No hay comida Entonces yo suficiente. no podría, yo como ejemplo, yo sí como lo mismo que un adolescente de 14 años, no entraría por esa puerta. Y luego el tipo de comida. El Claro, tipo de comida es pero tienen un fundamental. metabolismo mucho más acelerado, entiendo, con esa edad, ¿no? Exactamente. Y luego, por ejemplo, las necesidades nutricionales, a lo que te iba de las pautas, que son muy altas, pues eso, una legumbre limpia, un puré limpio, una pasta, un arroz y tal. Faltan nutrientes. Entonces, no vas a tener un problema en ese momento, pero probablemente tengas un problema a largo plazo. Entonces, ahí es donde sí que podemos trabajar muy bien cómo equilibrar la pauta familiar para que, a unos no les falten requerimientos. Por ejemplo, la madre va a tener en una perimenopausia un aporte de calcio mucho más alto que lo que sería el marido. Entonces, ahí a veces se discrepa en muchos aspectos. Y luego, la tendencia a lo que hablamos, ¿no? El sabotaje de unos a los otros. Bueno, Salena, tengo un problema con el dulce, no puedo evitar comer dulce. Y yo les digo, bueno, no lo lleves una temporada a casa. Y entonces su contestación es, hombre, pero no se lo puedo quitar a los demás. Sí, sí se lo puedes quitar. O sea, tu hijo puede vivir... Las galletas príncipe no son necesarias. Exactamente. En esta vida. Y además que yo siempre digo lo mismo. Tú lo que puedes hacer es ese tipo de productos puntualmente, compras una tarde para una merienda o para un desayuno un sábado o un domingo en una pastelería casero. Si tú compras un dulce casero el sábado por la mañana para desayunar, eso se desayuna y voló. El concepto de que tú lo tengas toda la semana accesible no solo es malo para ti, es también malo para ellos. Lo que pasa es que creemos que hacemos favores. Bueno, creo que las madres a veces tenemos tendencia a comprar con comida, cariño, me refiero. O sea, hay que van a pensar los... Ser, claro. Sí, no pueden, no, ya te lo digo yo. Como a veces pasamos menos tiempo en casa, como, no, es que cómo voy a ir, le voy a quitar este producto, ¿no? Uy, no has... Los paladares de los niños, una vez le oí decir a Arguiñano, hace 12.000 años, que Arguiñano yo no sé cuánto sabe de nutrición sabrá, pero pues, desde luego algo sabrá por cocinero, pero una vez le oí decir que el paladar de los niños era virgen, entonces que era bueno aprovechar para, desde que son niños, acostumbrarles a ciertas cosas o no acostumbrarles a ciertas cosas. Quiero decir, tenemos que aprovechar, si tenemos niños en casa, para no empezar a acostumbrarles a un paladar muy dulce, que el yogur necesite miel, azúcar, etcétera, o la leche, o cosas así, o no necesariamente. O tenemos que aprovechar cuando son niños para cocinar, por ejemplo, con poca sal, para que no se acostumbren a sabores muy salados. Absolutamente sí. Arguiñano a veces mete mucho la pata, pero en otras acierta, y esta es una de ellas, ¿vale? Es importantísimo trabajar umbrales de azúcar bajo, es muy importante todo lo que son texturas, sabores de verdura. Por eso te digo que un niño que sus padres no coman verdura, es muy difícil que luego en la adolescencia de repente me los traen a la consulta, es que el niño me come fatal. Yeah. Bueno, ¿usted qué come? No, yo a mí verdura no me pongas, se la pones al niño. Hombre, es que predicar con el ejemplo, que es una frase tan tonta, es muy importante. Y luego lo mismo, si tú estás dejando en casa ese tipo de productos, primero, en ese caso ya no es que te saboteen solo los de al lado, como hablábamos de él, del personaje saboteador, sino que el autosabotaje también a mí me parece una cosa fantástica, a estudio en la nutrición, ¿no? Es, no tengo control sobre cierto alimento, pero lo voy a diseminar por toda la casa, lo voy a dejar en el coche, en casa de mi madre. Entonces, es un concepto que tampoco llego muy bien a comprender. ¿Cómo no, Salena? Yo una vez leí en un libro, y ya dejo de decir, de introducir aquí chorradas, pero una vez leí en un libro, la protagonista del libro, que vivía eternamente a dieta, una treintañera luchando contra kilos de más. Una Bridget Jones. Una Bridget Jones total. Totalmente. Que decía que claramente los cereales, por ejemplo, comidos de la caja directamente, si no te sientas a disfrutarlos, no engordan. Sí. ¿Sabes? Las cosas, esa galleta que te vas comiendo mientras te vas cambiando de ropa, esa no cuenta, porque no te has sentado con la manta en el sofá a comer una galleta. Sí, hay muchísimas automentiras, ¿no? Eso es una automentiras. Y muchísimas.
el hecho, por ejemplo, de no pasa nada si me paso porque luego voy a compensarlo, todo este tipo de autofrases que son autoengañarse absolutamente, porque realmente lo que nos cuesta es el autocontrol, pero a todo el mundo, pero en todos los aspectos. Lo que pasa es que hay personas que tienen debilidades, pues puede ser con la ropa o puede ser, ¿no?, con otros aspectos de la vida, y el problema de la comida, esto lo hablaba ayer con una paciente, porque ella pues tenía un sentimiento de culpabilidad muy grande a la hora de no poder decir que no en público a las cosas. Por eso también he querido traer un poco hoy el mensaje del saboteador, ¿no?, que es ese compañero de trabajo que si tú te estás cuidando te dice, hombre, ¿cómo no vas a comer esto que he traído yo? Que es el cumpleaños de fulanito. Y estás viendo a esa persona que está sufriendo, intentando hacer las cosas bien y que tiene obesidad. O sea, que no estamos hablando de una persona que digas, bueno, esto es un portento físico, es un Rafa Nadal en su día libre y le voy a dar unas galletitas. No, no, es tu compañera gordita que está sentada al ordenador toda la mañana y en vez de apoyarla. Entonces, yo desde aquí me gustaría mandar un poco un mensaje de aquella persona que te diga que quiere cuidarse, porque yo realmente el mensaje de las personas que vienen a consulta nunca es que están a dieta, siempre es que se están cuidando, porque yo creo que es real, ¿no? Porque no podemos una dieta restrictiva, porque en realidad adaptamos un poco la comida a sus circunstancias. Apóyala. Y si tiene unos buenos objetivos y realmente son admirables, mira, si no lo quieres reconocer, al menos inténtalo, ¿no? Si no eres capaz de felicitarla, por lo menos no la incordies. Y en el caso de que verdaderamente digas, jo, qué envidia, ¿no? Cuando esas personas que sí son sinceros consigo mismo y dicen, qué envidia me da, o sea, se está poniendo estupenda. Inténtalo. Uno solo puede fracasar si lo intenta. Y yo puedo decir que a la consulta ha venido gente que ha estado a dieta desde los 8 años. Bueno, yo ya comenté que tengo un groupie, ¿no?, de gente mayorcita, que todos pasaron por el mismo endocrino en el País Vasco que les hizo polvo, no solo físicamente, sino también la mente. Entonces, no pasa nada, nunca es tarde. Y probablemente tú tengas un concepto, mira, esto es como el concepto de la cadera ancha, ¿no? He tenido una paciente que toda la vida ha estado muy descompensada la parte de arriba con la parte de abajo. Yo creo que todavía ni se lo cree. Hemos hecho como si fuera un efecto liposucción. De hecho, claro, las críticas comienzan ahora socialmente con él. Estás hecho algo. No se ha hecho nada. Ha hecho aquella alimentación que era necesaria para corregir la grasa acumulada en sus caderas. ¿Se puede conseguir? Absolutamente sí. ¿Es costoso? También. Es costoso un esfuerzo. O sea, ella tenía que haber encontrado esta motivación hace años o esta guía hace años. No ha sido así, ha sido, bueno, yo creo que tendrá unos, no llega a 50. Maravilloso. Es un momento maravilloso para renacer. Yo, si la gente es como una nueva juventud. Que se ha hecho una liposucción, la felicito. Que sonría pues, y diga que piensen lo que quieran. Pero que piensen... que si se la hubiese hecho también está bien. Exactamente, que si se la hubiese hecho es totalmente libre, pero que no te manden al camino, que no te manden por ese camino porque te digan que no se puede. Sí se puede, pasa que no saben cómo hacerlo, porque solo saben poner dietas estrictas que pierdan masa muscular. Entonces a ella lo que le pasaba es que se quedaba absolutamente chupada de arriba con la misma grasa de cadera. Cuando hemos hecho un trabajo para pérdida de grasa, ella ha perdido grasa. Claro, ¿dónde está? Si es que no tenía mucho más misterio. Entonces, olvidémonos un poco de esos mensajes saboteadores en nuestro entorno, pensemos en cuál es el objetivo que nosotros queremos alcanzar, bien sea de salud o bien sea estético, y sobre todo, luchar para conseguirlo. No tengo nada más que decir. Más que suficiente. Salena Sainz, Natura de Nutrición, mil gracias, como siempre, un placer. Igualmente. Alto en el camino, una pausa y ahora enseguida continuamos. Hasta ahora.